Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este espacio académico y de compartir nuestros intereses comunes. Mi nombre es Gilberto Mejía, soy cirujano de trasplante hepático y de cirugía patobiliar y líder médico en la actualidad del programa de la Fundación Cardioinfantil. Y estaré hoy acompañándolos como moderador de esta actividad. Les recomendamos que al conectarse a esta conferencia autorizan el tratamiento de sus datos personales que serán manejados de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y nuestra política de datos personales que puede consultar en la www.cardioinfantil.org. Les comentamos también que estamos grabando para términos académicos esta conferencia y el chat va a estar habilitado todo el tiempo para que vayan generando sus inquietudes y al final de la sesión estaremos compartiendo estas dudas y estos aportes que nos quieran generar con el doctor Anaya que nos acompaña hoy. Es un gran placer y un honor tener aquí a Daniel Anaya, es médico nuestro de la Pontificia Universidad Javeriana, quien actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Cirugía Gastrointestinal y Cirugía Hepatobiliar del Departamento de Oncología del Moffitt Cancer Center en Tampa, Florida. El doctor Anaya pues tiene una formación académica muy completa, hizo su internado y residencia en la Universidad de Washington, en Seattle, y posteriormente su fellowship en oncología quirúrgica en el Departamento de Oncología Quirúrgica del MD Anderson en Texas, Houston. Pues ha participado dentro de su proceso administrativo actual y del pasado en múltiples actividades académicas, administrativas, como investigador clínico, como miembro de los diferentes comités de infecciones y miembro también de la Federación Latinoamericana de Sociedades Quirúrgicas. Hoy tenemos el placer de tenerlo compartiéndonos su experiencia en un campo que nos atrae a todos los que estamos aquí, que es el tratamiento quirúrgico del hepatocarcinoma. Bienvenido, doctor Anaya, y un placer tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Gilberto. De verdad es un placer poder estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor total y un gusto total poder compartir con Colombia y con amigos como Gilberto. Yo me acuerdo que él era recién egresado cuando yo era interno en cirugía en La Mesa y en San Ignacio, así que nos conocemos ya de hace mucho tiempo, y la invitación también del doctor Medina, quien nos conectamos mucho cuando estaba él en Houston, y admiro muchísimo todas las cosas que hacen en la cardio, así que para mí verdaderamente desde todo punto de vista es un honor poder estar con ustedes. Hoy voy a hablarles un poquito del tratamiento quirúrgico del hepatocarcinoma, que es más o menos lo que, desde el punto de vista como un cirujano oncológico que hace cirugía de hígado, cómo hacemos el abordaje. Entonces voy a hablar un poquito de epidemiología y estadiaje, el manejo multidisciplinario, lo cual es algo fundamental. Me voy a enfocar más que todo en la técnica de la hepatectomía, las indicaciones, algunos principios, y después comentar algunos puntos sobre las nuevas fronteras, controversias. El tiempo probablemente no nos dará para hablar eso a largo plazo, pero ojalá tengamos tiempo para resolver algunas preguntas y comentar y obtener los abordajes de diferentes personas en diferentes contextos. Como ustedes saben, el hepatocarcinoma es uno de los cánceres más frecuentes en el mundo. Casi 1 millón de casos nuevos anualmente, según el GloboCan en el 2020, y una mortalidad que básicamente acompaña la incidencia. Ustedes ven acá en el mapa izquierdo está, digamos, la clasificación de incidencia.
por países, aunque Colombia no es de los más altos. De todas formas, Latinoamérica y Estados Unidos tiene ciertas regiones con mayor incidencia. Y en la gráfica derecha podemos ver que la incidencia viene aumentando en las barras significativamente, y que aunque la sobrevida a 5 años ha ido aumentando, de todas formas está muy baja, alrededor del 12% a 5 años, lo cual es un cáncer básicamente letal, a menos de que se maneje de forma adecuada y oportuna, y pues ese es el objetivo de esta charla. Existen ciertos retos cuando vamos a hablar de hepatocarcinoma, y uno de los retos cuando uno conoce de un tema es darse cuenta que existen un sinnúmero de guías de manejo, y esto generalmente al principio, cuando uno es estudiante, uno quiere ver todas las guías y leérselas todas y aprender, pero después se vuelve un poco confuso, y la realidad es que cuando hay tantas guías es que hay muchos puntos controversiales, lo cual es el caso en hepatocarcinoma. Así que es importante entender el contexto de todas estas guías y dónde se generan y cuál es el objetivo de las sociedades que las generan y todo esto para entender cómo manejar a los pacientes desde el punto de vista basado en la evidencia y centrado en el beneficio del paciente. Y otro reto es el estadiaje. El estadiaje, como todo cáncer, es fundamental, pero en hepatocarcinoma el estadiaje es un poco diferente porque no solo depende de factores tumorales, como es cualquier otro cáncer, cáncer de páncreas, cáncer de colon. Básicamente está el estadio de acuerdo al tumor, a los ganglios linfáticos y metástasis, pero en esto también tiene que ver significativamente la función del hígado. Entonces, uno de los estadiajes más frecuentemente utilizados es lo que conocemos como el BCLC, Barcelona Clinic Liver Cancer, que es un estadiaje que salió un poco antes del 2000 o en el 98, creo. Y yo diría que es el sistema más utilizado en todo el mundo, y es muy bueno porque clasifica a los pacientes en 5 estadios. Es muy bueno porque lo hace teniendo en cuenta factores del paciente, como es lo que conocemos como performance status o estado funcional. Factores del tumor, como es el número de tumores, el tamaño de los tumores, y algunas otras características, como si tiene metástasis, y si está involucrando los vasos sanguíneos mayores. Y también basa la función hepática, y lo hace a través de medidas de función hepática, en este caso particularmente el score de Child-Pugh. Como les voy a mostrar más adelante, como todo sistema, y cuando hay 50.000 sistemas, este tiene sus limitaciones. Como cirujano oncólogo que hace no cirugía de trasplantes y no manejo enfocado en el hígado no curativo, sino resecciones hepáticas, las limitaciones que para mí o para la práctica que yo hago en estos pacientes es que para los pacientes con tumores más tempranos, es decir, estadio 0, incluso de la A hasta la C, excluye a muchos pacientes a tener resecciones, y les voy a mostrar por qué esto no es necesariamente adecuado. Existen otros tipos de estadiajes. Está el estadiaje de la AJCC, que es el común utilizado para todos los cánceres, que es basado en el TNM. Y hay un score que es parecido al del Barcelona, que es de Italia. Hay otro de Japón que incluye tanto la función hepática como el TNM. Y hay otro sinnúmero de scores, lo cual es importante entender que no todos ellos miran a lo mismo, y cualquiera que uno esté familiarizado y que uno quiera utilizar tiene que entender cuáles son los beneficios de la delimitación. Ustedes ven en este estudio que está aquí abajo que hay una cantidad de diferentes scores, y que cada uno, dependiendo los pacientes en los que se teste y en los que se aplique, va a ser un poquito diferente en cuanto a digamos, la exactitud o la definición apropiada del verdadero estado pronóstico de estos pacientes. De tal manera que esta es, digamos, la modificación del BCLC, ya en la que se le da un papel un poquito más importante a la resección, no solo en estadio 0, sino en estadio A. Sin embargo, todavía no se le da en el estadio B o C, pero se maneja un poquito más digamos, las diferentes opciones en el tratamiento. Una de las cosas del BCLC es que está enfocado más que todo en pacientes con tumor avanzado
o con daño hepático avanzado. Entonces es muy bueno para esa población, pero no tanto para la población con hígado normal o con estadios tempranos en el cáncer. Y ustedes acuérdense, como les voy a mostrar acá, por ejemplo, en el estadio B o en el estadio C, en el cual ni siquiera hay trasplantes, sino básicamente tratamientos enfocados en el hígado o por quimioterapia, la sobrevida media es más o menos de 2 años. Y acuérdense de esa cifra para algo que les voy a mostrar más adelante, en el que van a ver que las cifras para pacientes seleccionados, supraseleccionados en estas categorías, en los que se hacen resecciones hepáticas, se puede obtener una sobrevida mucho mayor. Entonces, digamos, el punto conclusivo de esto es que existen un sinnúmero de guías de manejo y un sinnúmero de clasificaciones. La ventaja de usar el BCLC es que es algo que todo el mundo lo usa en todos los ensayos clínicos. Entonces, así no sea algo específicamente adecuado para los pacientes específicos, es algo con lo que todo el mundo habla y esa es una ventaja, pero también es importante entender cuáles son las limitaciones. Eso en cuanto a la epidemiología y estadiaje. En cuanto al manejo multidisciplinario, una vez más tenemos una cantidad de guías, pero básicamente lo que yo, el abordaje que yo le hago y le digo a los pacientes es, existen 2 tipos de tratamientos. Un tratamiento que es curativo con intención de curar y los otros tratamientos que son lo que llamamos paliativos o le decimos más que todo de control de tumor, porque el contexto paliativo para el paciente de pronto es un poco más terminal. Y dentro de los tratamientos curativos o de intención de curación están 3 básicamente, están la resección, la ablación y el trasplante. Entonces, eso es fundamental porque siempre queremos encasillar al paciente en, este es un paciente al que le puedo proporcionar un tratamiento curativo o es un paciente al que le tengo que proporcionar un tratamiento paliativo. Esa es, digamos, la primera división en el manejo, abordaje que hacemos y desafortunadamente estos son 2 estudios, uno de Johns Hopkins y otro de utilizando un registro digamos, de centros de cáncer a través del sistema de veteranos de Estados Unidos, en el que se mostraba que el tratamiento que los pacientes con hepatocarcinoma tenían estaba básicamente enfocado en quién veía a esos pacientes. Y eso es importante porque la gran mayoría de los pacientes no veían especialistas. Ustedes ven en el estudio a la izquierda que 39% veían especialistas, que el tiempo a la consulta de especialistas desde el diagnóstico eran más de 2 meses y que hasta el 30% de los pacientes no tenían tratamiento. Y cuando miramos ya un corte un poco más poblacional, como es en todo Estados Unidos el sistema de veteranos, la mayoría ni siquiera veía o un cirujano o un oncólogo, y el 34% únicamente recibían tratamiento. O sea, la gran mayoría de los pacientes con hepatocarcinoma no reciben tratamiento. Y eso es por una mezcla de factores de a quién ven y también el tipo de comorbilidades o factores de riesgo que presentan. Pero pues si queremos tener un impacto en el manejo poblacional de esta enfermedad, no solo en el manejo individual del paciente, es importante entender que tienen que ser manejados multidisciplinariamente. Este es un ejemplo que nosotros hicimos cuando yo estaba en el sistema de veteranos. Yo estaba en Houston, en una región que tenía 8 estados, es esta misma región que ven acá en el lado derecho, y el tratamiento, yo estaba en Houston, que era como el sistema de referencia para los 8 estados, y la cantidad de consulta a especialistas que venía de los otros centros con pacientes con hepatocarcinoma era solo del 7 al 10%, o sea, un número súper bajo. Creamos un sistema en el que creamos un manejo multidisciplinario con una conferencia de tumores súper avanzada, utilizando telemedicina. Esto fue muchísimo antes del Zoom y del COVID. Y básicamente enfocábamos en proporcionar nuestra experiencia y nuestro conocimiento de todas las especialidades relacionadas con el hepatocarcinoma a todo el sistema de los 8 estados. Creamos un website. El website era, digamos, tenía acceso para todos los médicos que estaban en este sistema. Y dentro del website y dentro, digamos, del sistema que creamos para evaluar los pacientes con hepatocarcinoma, hacíamos una cantidad de estándares que todos los pacientes tenían que tener. Por ejemplo, acá los pacientes con hepatocarcinoma debían ser evaluados por un cirujano, por un radiólogo, por un radiólogo intervencionista, por hepatología, por trasplantes, etcétera, para poder estar seguros de que el paciente recibiera el tratamiento que era el mejor para el paciente y no el tratamiento que estaba asociado con la especialidad que veía el paciente.
Este es un poquito más del sistema que creamos. ¿Y cuáles fueron los resultados? Esto lo hicimos en un proceso de 10 años. Este primer resultado fue los primeros 2 años en los que comparamos pacientes que participaban en la conferencia de tumores virtual en toda la región versus los que no. Y ustedes ven que el 100% tenían, el 91% tenían estadiaje apropiado, el 95% se discutía la elegibilidad de trasplantes y el 100% se les daba tratamiento basado en guías, mientras que los que no participaban o simplemente hacían consulta, estos números eran mucho menores. El tiempo a la consulta era mucho menor y básicamente los pacientes no tenían que viajar. Ustedes ven todos los tipos de localización de los pacientes vivían. Ya mirando el resultado que tuvimos durante los 10 primeros años, desde el 2010 al 2020, hicimos más o menos 1.337 pacientes. Ustedes ven acá como todo esto iba aumentando a medida de los años, no solo para hepatocarcinoma, sino para otros cánceres. Y específicamente para hepatocarcinoma cogimos todos los pacientes regionales que en 2 años tuvieron hepatocarcinoma, 353 pacientes, de los cuales 242 eran regionales, que ustedes los ven acá en el lado derecho de estas gráficas. Si participaban en la conferencia de tumores virtual, tenían manejo multidisciplinario del 94%, es decir, eran vistos por más de 3 especialistas. Y eso se asociaba con tener tratamiento. El 94% de los pacientes recibían tratamiento, mientras que si no estaban ahí, solo el 57% recibía tratamiento. Y aún más importante, esto es una de las pocas intervenciones de sistemas de salud que aumenta la sobrevida de toda la población. Mostramos que los pacientes que participaban en la conferencia de tumores tenían una sobrevida mucho mayor que los que no. Y obviamente esto estaba relacionado con ser tratados versus no tratados. Así que con este tipo de intervenciones, los pacientes evaluados y tratados durante la conferencia de tumores virtual tenían una mayor evaluación multidisciplinaria, lo cual hacía que tuvieran mayor tratamiento y una mayor sobrevida. Así que fundamental entender el manejo multidisciplinario. Esto es lo que más impacto tiene, ya sea que uno lo está desarrollando a nivel regional, como lo hicimos en ese proyecto, o así sea que uno lo esté utilizando únicamente a nivel local en un hospital. Yo cuando comencé en mi primer hospital le dije a todos los oncólogos, gastroenterólogos, hepatólogos, a todo el mundo, todo paciente con tumores hepáticos se presentan en la conferencia de tumores. No importa que sea, no importa que tengan 20, que tengan 1, lo que tengan, que sea un quiste, que sea lo que sea. Y esto hace que todo el mundo participe, todo el mundo aprenda y que los pacientes se beneficien a través de entender, de recibir el tratamiento más apropiado para ellos. Bueno, ya hablando de eso, vamos a enfocar un poco ya más en la parte, digamos, quirúrgica. ¿Cuáles, digamos, son las indicaciones de todo tipo de resección hepática, no solo para hepatocarcinoma, sino para todo tipo de tumores hepáticos? En general, la resección tiene que ser segura, tiene que ser completa con márgenes negativos y dejando un hígado residual adecuado, lo que conocemos como future liver remnant o hígado residual futuro. Y obviamente la resección debe estar indicada únicamente si aumenta la sobrevida o tiene una cura. No desea hacer la cirugía simplemente porque sea segura o se puede hacer completa si hay un tratamiento que es mejor en cuanto a la sobrevida para ese tipo de pacientes. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cuáles son los estándares que utilizamos para eso? Idealmente se debe tener un programa hepatobiliar como el programa de trasplantes que tiene la cardioinfantil, mediante el cual hay procesos estandarizados de manejo quirúrgico, un centro de alto volumen que tenga manejo perioperatorio estandarizado, intraoperatorio y antes y después de la cirugía, que tenga un sistema de selección de pacientes apropiado y que haya un uso adecuado de estrategias y herramientas quirúrgicas. Este es un estudio que nosotros publicamos un poco después de que establecimos el sistema o el programa hepatobiliar en Houston, cuando yo estaba en Houston. Y vimos la cantidad de cirugías pancreáticas y hepáticas que iban aumentando y la mortalidad básicamente se iba disminuyendo con el tiempo a medida que íbamos utilizando todos estos sistemas como función de tener un programa estandarizado. Esto lo hicimos ya estando acá en Moffitt, en el que mostrábamos que teniendo un sistema en el que aplicábamos protocolos de eras antes y después, con médicos generales, con médicos cirujanos oncólogos, como esto bajaba la estancia hospitalaria. Y este es un paper que publicamos este año que mostraba los primeros 500 casos cuando yo estuve acá, los primeros 4 años, en el que mostrábamos que la mortalidad
al 90 días era del 1% y todos los resultados eran dentro de los estándares, teniendo un sistema apropiado. Obviamente esto es fundamental y más aún importante, aún más importante en pacientes con hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque no es solo el tumor, sino también es la función hepática. Este es un paciente, por ejemplo, con cirrosis e hipertensión portal. Estos pacientes no tienen la misma evolución que un paciente con un hígado normal en el que se puede hacer una resección que siempre y cuando se haga dentro de los parámetros normales, el resultado va a ser adecuado. Se entiende que la mortalidad es un poco mayor, las complicaciones también son un poco mayores y que el impacto de esta recuperación o de estos, digamos, desenlaces agudos tiene un impacto significativo sobre la sobrevida. Así que, ¿cómo hacemos nosotros nuestra selección? Esto lo tenemos publicado en un paper que salió en el 2018. Básicamente existen diferentes tipos de scores en los que utilizamos para determinar si el paciente desde el punto de vista de función hepática va a tolerar una cirugía mayor. Nosotros básicamente utilizamos el Child-Turcotte-Pugh score, el MELD y el ALBI. Son tres, digamos, scores diferentes que nos ayudan a determinar la capacidad del paciente de soportar o de salir adelante después de una cirugía mayor como una hepatectomía derecha, por ejemplo. Entonces, nuestro criterio es, si tienen una cirrosis compensada. La definición de cirrosis compensada para nosotros es, todos tienen que ser dentro de un Child's A y un MELD menor de 10 y no tener hipertensión portal, es decir, no tener, ¿cómo medimos esto? Lo medimos con signos de hipertensión portal como es ascitis, sangrado por varices esofágicas, etcétera, y también con medidas, digamos, indirectas, como son de laboratorio, como por ejemplo trombocitopenia por debajo de 100.000, esplenomegalia mayor de 13 centímetros, y en algunos casos muy selectivos también hacemos medición directa transyugular digamos, del gradiente de la presión portal. Entonces, con esto, digamos, estos son los criterios para seleccionar que desde el punto de vista hepático el paciente pueda tolerar esto. También es súper importante para nosotros que el hígado residual futuro se ha estimado en un 40% por lo menos del hígado para el tamaño y el peso de ese paciente respectivo. Esto es fundamental, esto está validado en una cantidad de estudios tanto asiáticos como de Europa y de Francia sobre todo y de Estados Unidos. Pacientes con cirrosis con las características que ya mencioné tienen que tener por lo menos un hígado residual del 40% y si no lo tienen, no quiere decir que sean irresecables, pero se pueden utilizar otros mecanismos como es la embolización de la vena porta para hacer que los pacientes lleguen ahí y también para, digamos, testear la capacidad regenerativa del hígado. Y con estos criterios nosotros comparamos nuestros resultados operatorios en más o menos 400 pacientes que hicimos cuando yo estaba en Houston, cirróticos versus no cirróticos con hepatectomías mayores, y mostramos que en modelos con una sola variable y con múltiples variables, ajustando por una cantidad de factores, tanto de paciente como de hígado como intraoperatorios, no se aumentaba la mortalidad en los pacientes cirróticos. Es digamos, una forma de validar que lo que hacemos basado en digamos, este proceso de selección es apropiado para estos pacientes. Por último, les dije que era importante entender, digamos, el aumento de sobrevida y si esto era fundamental. Acuérdense lo que les dije que en los pacientes con estadio B o C, la sobrevida generalmente es de 20 meses o de 11 meses y que, digamos, el BCLC lo que hace es que asigna un tratamiento. Y esa es la parte que no nos gusta a nosotros desde el punto de vista de cirugía hepatobiliar, porque al asignar, simplifica demasiado la forma en cómo se deben seleccionar estos pacientes. Este es un estudio que se hizo a la derecha, es un estudio que se hizo con una cantidad de centros de alto volumen de Estados Unidos, de Europa y de Asia. Se publicó ya hace mucho tiempo cuando yo estaba en MD Anderson. Y ustedes ven, estos son en la curva de arriba son los pacientes de estadio 0 o A. La mitad es B y la última es C. Ustedes incluso toman la sobrevida media de los pacientes en el estadio C. La sobrevida media es de 36 meses comparada con una sobrevida media de 11 meses con terapia sistémica, aunque esto viene cambiando, pero claramente no quiere decir que todos los pacientes con estadio C son candidatos a cirugía de resección, pero sí quiere decir que
que no es únicamente terapia sistémica y que con terapias o con algoritmos de selección adecuados se puede proveer un mayor beneficio oncológico a estos pacientes. Esto ya se hizo un poquito con el cambio, la modificación del BCLC, pero este es un ejemplo, digamos, de un algoritmo que tenemos nosotros en Moffitt que pusimos acá cuando yo vine y que lo vamos modificando cada 2 años. Y estas son las primeras 2 páginas de un algoritmo de más o menos 15 páginas en los que vemos que no es tan sencillo como simplemente el estadio de la BCLC y de decidir cuál tipo de tratamiento se da para cada paciente. Entonces volvemos a la misma, digamos, a los mismos criterios, y mientras estos criterios se cumplan, esas son, digamos, las indicaciones. Esta slide, esta diapositiva, básicamente le resume lo que puede ser todo un simposio en el que podemos discutir y analizar la evidencia para cada uno de estos casos. Pero para simplificarlo y en cuanto a tiempo, para poder alcanzar a hablar todo lo que quiero hablar, las indicaciones desde el punto de vista quirúrgico de resecciones en todos los tumores solitarios con un hígado normal. Esto incluye tumores gigantes y resecciones extendidas. Esto está comprobado. Esto no hay ningún otro tipo de tratamiento que pueda proveer la sobrevida que provee la resección en estos pacientes, siempre y cuando se haga dentro de los principios que ya mencioné. Estos 2 puntos son un poco más controversiales, que es tumores solitarios en cirrosis compensada. La alternativa obviamente siendo el trasplante y como dije, esto podemos hablar 50.000 horas de esto, pero básicamente depende de los criterios de selección y la lista y el tiempo de espera en el trasplante. Esto es uno de los factores más importantes y obviamente de que la práctica del trasplante se haga dentro de los mismos estándares de la práctica de la resección hepática en cuanto a la mortalidad es muy baja, etc. Y en los tumores solitarios pequeños, generalmente menor de 2 o 3 centímetros, la alternativa es la ablación, ya sea percutánea o laparoscópica. Y algunos puntos controversiales para la resección hepática es enfermedad multifocal, pero mínima, invasión de la vena porta, en pacientes con cirrosis un poco más avanzada, incluso con hipertensión portal. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos desde el punto de vista con una selección de pacientes que ya les mencioné más o menos cómo se hace. El manejo perioperatorio es totalmente estandarizado dentro de un centro de alto volumen en el que no es solo el cirujano el que sabe hacer la cirugía, sino es la ayudante quirúrgica, es la anestesiología, es el manejo de piso. Nosotros ya básicamente nunca ponemos líneas centrales, nunca va un paciente a cuidado intensivo, no importa qué tan grande sea la hepatectomía, pero todo eso se puede no solo porque se hace la cirugía bien, sino porque la anestesiología se hace bien, porque las enfermeras saben todo esto, porque es un centro de alto volumen. Obviamente se hace todo con precarga baja, no con presión nova central, sino con lo que conocemos como stroke volume variation, que es una medida indirecta de la precarga. Siempre hacemos control vascular, ahí existen ciertos digamos, mitos de que en pacientes con cirrosis, al hacer la maniobra de Pringle, puede causar mayor insuficiencia hepática. Eso es totalmente erróneo. Muchos estudios han mostrado esto y nosotros utilizamos la maniobra de Pringle muy liberalmente en todos los pacientes, básicamente, y particularmente pacientes cirróticos, porque probablemente uno de los factores más importantes para falla hepática es sangrado intraoperatorio, el cual se limita significativamente con la maniobra de Pringle. Y obviamente hacemos ultrasonido intraoperatorio que es manejado 100% por el cirujano. Nunca llevamos radiología, lo hacemos básicamente totalmente nosotros. Y ahora ya quiero enfocarme en la técnica quirúrgica para estos pacientes. Ciertos principios que son un poquito diferentes o son un poco específicos para el manejo de hepatocarcinoma. Entonces, primero, resección anterior. La resección anterior lo que quiere decir es que hacemos la resección del parénquima antes de movilizar cualquier parte del hígado. Es decir, cuando el paciente, esto aplica a pacientes con tumores en el lóbulo derecho, en vez de hacer una resección tradicional en la que movilizamos todo el lóbulo derecho y hacemos todo el inflow y outflow control y todo esto. Y por último, hacemos la transección hepática. En la resección anterior es todo lo contrario. Hacemos la transección hepática y es lo último que queda ya cuando el hígado está totalmente desconectado de la cava y de todo el flujo que va dentro del hígado y que sale fuera del hígado, es cuando se hace la movilización. Este es un estudio randomizado que se hizo en Asia, en el que se mostraron que en 120 pacientes con hepatocarcinoma
mayor a 5 centímetros. Vieron que el estudio tiene ciertas limitaciones, pero mostraron que con el abordaje anterior había menos sangrado, había menos transfusión y había mayor sobrevida. Y la teoría es que, y ellos mostraron en estudios de, digamos, de ciencias básicas que hicieron correlacionando con este ensayo clínico, en el que había ciertas sustancias que ellos medían en la sangre durante la cirugía y mostraron que ciertas sustancias que eran como reflejaban, como se dice, sharing de células tumorales en la circulación sistémica, era mucho mayor cuando había una movilización del hígado en comparación con cuando no se había la movilización del hígado, sino hasta después de hacer la resección. ¿Y cómo hacer esto? Esta es otra de las técnicas quirúrgicas, es utilizar lo que conocemos como hanging maneuver. Yo lo hago básicamente en 1 de cada 2 hepatectomías derechas, no solo para hepatocarcinoma, sino para cualquier hepatectomía derecha, porque es una técnica que facilita la resección muchísimo. Básicamente hacemos un túnel ciego en el que metemos un tren de Penrose anterior a la cava detrás del hígado y podemos con esto colgar el hígado hacia arriba y eso básicamente controla la forma en que se hace la resección. Ya cuando se termina la resección, se hace la resección, la transección de la vena hepática derecha. Acá tengo un caso, paciente de 75 años con hepatitis C tratada, esteatohepatitis y un hepatocarcinoma de 16 centímetros. Ustedes lo ven acá. En el lado izquierdo el TAC, en el lado derecho la cirugía, la foto intraoperatoria. Ven acá cómo estamos tratando de crear el túnel. Arriba en la foto izquierda está, digamos, tenemos ya aisladas la vena hepática media y la vena hepática derecha. Y en la foto derecha estamos mostrando cómo estamos creando el túnel desde abajo. Ya cuando creamos el túnel lo hacemos con una succión de Jank-Auer pediátrica. Y cuando ya llegamos a la parte de arriba, ponemos un Penrose que lo jalamos y queda el Penrose anterior a la cava, pero detrás del hígado. No hemos movilizado el hígado derecho para nada y después hacemos la transección y después de hacer la transección hacemos la resección. En este era un caso de una hepatectomía extendida derecha. Ustedes ven ahí la línea de resección, de transección de la vena hepática media. Y este es el tumor. Y este es la hepatectomía extendida derecha después de haber hecho embolización de la vena porta con un segmento, una sección lateral izquierda mucho más grande de lo normalmente esperado. Este es otro caso, un paciente de 63 años con un tumor adrenal en el hígado o probablemente un adrenocortical carcinoma. Acá vemos cómo estamos haciendo un poco mejor. Vemos la foto en la que está la succión de Jank-Auer detrás del hígado, pero anterior a la cava. Y como después de terminar la transección, si ustedes ven un poquito allá al final, no sé si ven mi flecha, se ve la vena hepática derecha, ahí ya la tenemos aislada, después le hacemos la transección y ven cómo queda la vena cava totalmente expuesta, después hacemos la movilización del hígado derecho y el tumor y la resección. La tercera técnica quirúrgica es la preservación de parénquima. Esta es digamos, una ilustración en la que mostramos cuáles son las opciones. Tradicionalmente, por ejemplo, cuando yo me entrené hace más o menos 15 años, este paciente de la primera foto, de la primera ilustración, probablemente hubiera tenido una resección hepática derecha. Hoy por hoy hacemos resecciones preservando el parénquima, incluso si son resecciones un poco más difíciles, que generalmente lo son, pero que tienen un beneficio significativo. Acá hay 2 estudios en pacientes con hepatocarcinoma, el de la izquierda mostrando una comparación de hepatectomía derecha con seccionectomía derecha posterior, y el riesgo de falla hepática postoperatoria mucho menor en la seccionectomía 1% versus 8.5%, lo cual es un poco alto, pero de todas formas más alto en la hepatectomía derecha. Y otro estudio comparando la sobrevida a 5 años en pacientes con hepatectomía derecha o con seccionectomía posterior, y ven que ustedes que la sobrevida a 5 años es equivalente. De por sí que desde el punto de vista quirúrgico es más seguro y desde el punto de vista oncológico es igual en cuanto al beneficio hacer una resección con preservación de parénquima. Es un paciente de 76 años, también con hepatitis y con alcohol, tratado con cirrosis compensada,
y con un hepatocarcinoma de 6.5 centímetros. Acá en el lado izquierdo ustedes ven que el hepatocarcinoma está envolviendo la vena hepática derecha y también está envolviendo la vena hepática media. Este paciente afortunadamente tenía una vena accesoria inferior. Entonces, ¿qué hicimos para este paciente? Hicimos la reconstrucción tridimensional y hicimos una hepatectomía central en la que en vez de hacer una hepatectomía extendida derecha y perdíamos todo el lóbulo derecho y parte del lóbulo izquierdo, simplemente hacemos una resección hepática central y mediante esto podemos preservar mucho más parénquima. Ustedes ven que el paciente, aunque estaba con una cirrosis compensada, claramente su hígado no era normal. Ya cuando yo llegué acá a Moffitt y hicimos una cantidad significativa de hepatectomías centrales, hicimos un estudio en el que comparamos los primeros 100 casos de hepatectomías centrales versus hepatectomías derechas o extendidas. Y ustedes ven que aunque la falla hepática no cambió, la incidencia no cambió, la gráfica de abajo muestra digamos, la bilirrubina posoperatoria en las hepatectomías centrales, que fue menos de 1.5, mientras que en la hepatectomía derecha o extendida de 2.5. Los resultados de desenlaces fueron los mismos, pero el costo, y por eso hacemos una comparación en lo que se conoce como value, que es calidad sobre costo, y calidad definida por los desenlaces postoperatorios, costo por el costo durante los 60 días antes y después de la cirugía. Y vemos que en las hepatectomías centrales el costo fue mucho menor. Entonces, cuando hacemos esa fórmula del value, de calidad sobre costo, vemos que la gráfica de arriba es la hepatectomía central desde el punto de vista de value, que es como se deben comparar desde mi punto de vista todas las intervenciones quirúrgicas o médicas que le damos a un paciente. El value es mucho mayor, el valor es mucho mayor en valor desde el punto de vista bueno, es mucho mayor en la hepatectomía central que en la hepatectomía derecha o extendida. Obviamente, desde el punto de vista quirúrgico y técnica quirúrgica es importantísimo hacer esto, entendiendo la anatomía y la técnica operatoria de la manera más meticulosa. Por ejemplo, acá vemos como cuando hacemos una hepatectomía central, es importante entender el conducto hepático posterior, si llega y se une al anterior, normalmente, o si pasa detrás de la porta intrahepático, porque podemos lesionar esto y obviamente los resultados no van a ser los mismos. Este es un estudio que publicamos en el que mostrábamos cómo se hace esta técnica, cómo hacemos el control portal y hepático de la arteria, ya sea extrahepático, transhepático o usando una técnica anterior, y cómo hacemos el manejo operatorio desde el punto de vista transección de parénquima. Es súper importante que esto se haga de una forma en la que se controla el sangrado y se hace básicamente una disección intraparenquimatosa. Cuando yo aprendí a hacer esto digamos, lo describió mi mentor en el MD Anderson, el doctor Boté, en el que hace una técnica utilizando dos cirujanos. En una mano el cirujano hace el CUSA o la disección con una aspiración ultrasónica, un aparato de aspiración ultrasónica, lo cual hace que veamos todas las venas hepáticas y las triadas portales, y con el Tissue Link, que es básicamente como como un electrocauterio, pero utilizando radiofrecuencia, se va haciendo coagulación de las pedículos pequeños. Esto está asociado a menor sangrado y a menor falla hepática en pacientes que tienen básicamente resecciones mayores. Por último, creo, las resecciones anatómicas son resecciones básicamente en las que no se hace simplemente lo que conocemos como una resección en cuña, sino que se hace una resección anatómica basada en el pedículo que va a la zona donde el tumor está localizado. Y esto se hace únicamente para hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque digamos, la diseminación del tumor en el hepatocarcinoma sigue la segmentación anatómica de los pedículos en el hígado. Esto es una ilustración hecha por el doctor Makuchi de la Universidad de Tokio. Él básicamente fue quien describió esto por primera vez en los años 70 y quien fue el pionero de las resecciones anatómicas. Acá ustedes ven tres diferentes tipos de diseminación local. Lo que ellos hacen en la Universidad de Tokio es básicamente hacer estas resecciones basadas en inyección de un contraste
un poco como la fluorescina, que delimita el segmento exacto basado en el pedículo. Y esto está relacionado con menor sangrado. Este es un estudio que mostró que basó un metaanálisis comparando todas las resecciones anatómicas versus no anatómicas en hepatocarcinoma. Las anatómicas están asociadas a menor sangrado, menor transfusión, mayor tiempo operatorio, pero resultados postoperatorios equivalentes y un aumento en la sobrevida de 1, 3 y 5 años. Es decir, mayor seguridad, así sea un poco más larga la cirugía, y mayor beneficio oncológico. Una vez más, cumpliendo con los principios básicos de cómo hacemos la cirugía. Este es un paciente de 68 años con hepatitis C, Child-Pugh compensado con un tumor de 2.4 centímetros, en una localización no favorable. Ustedes ven acá en el TAC, la localización es básicamente en el origen del pedículo anterior del hígado derecho. Esto es como hacemos nosotros básicamente todas las resecciones hepáticas en Moffitt. Tenemos una forma en el que ponemos toda la información prequirúrgica, ya sea de laboratorios, historia del paciente, historia de cáncer, y hacemos medición volumétrica de todos los segmentos y reconstrucción tridimensional. Ustedes ven acá algunas de las figuras de ese caso específico. Esto sería, digamos, el bisegmento, el segmento 5 y 8 si transeccionáramos el pedículo anterior. Acá lo vemos simplemente con la parte del tumor y los vasos sanguíneos, y acá lo vemos con el tumor resecado, teniendo lo cual nos permite determinar si vamos a poder tener un margen negativo si hiciéramos esa cirugía o si nos toca hacer una resección hepática derecha. En este caso hicimos una bisegmentectomía del segmento 5 y 8. Ustedes lo ven acá en el lado izquierdo ya demarcándose. Acá ya lo hemos movilizado, acá estamos haciendo la resección y hacemos la resección. Este es el espécimen, acá ustedes ven el tumor y el margen, tal cual como estaba planeado en la reconstrucción tridimensional. Y este es el TAC 6 meses después, en el que básicamente el tumor el hígado vuelve a crecer y queda básicamente como si nunca hubiera tenido cirugía, lo cual mucho mejor para este paciente con la información que ya les mostré. Por último, la embolización de la vena porta es una estrategia fundamental para todas las resecciones mayores en hepatocarcinoma. Disminuye el riesgo de la falla hepática y aumenta el pool de pacientes quirúrgicos. ¿Por qué? Porque son pacientes que si no tienen un 40% de remanente hepático futuro, se hace la embolización de la vena porta. Esto crece y ya pueden ir a la cirugía de una forma más segura, una vez más cumpliendo los principios quirúrgicos. Entonces, la indicación en hepatocarcinoma, yo, para ser sinceros, lo hago en todo paciente que va a hacer una apendectomía derecha con hepatocarcinoma y en todos los que de pronto no voy a hacer una apendectomía derecha, pero el remanente hepático futuro es menor que el 40%. En pacientes que de pronto hago una hepatectomía izquierda, esto es muy raro, pero a veces encuentro pacientes que no tienen un remanente que contribuye al 40%. Es la fórmula de cómo lo hacemos. Estos son algunos de los estudios que han mostrado los beneficios. Este es un caso clínico, un paciente de 67 años. Tenía hepatitis C, fue alcohólico, estuvo tratado, se mejoró, trabajaba en el hospital. Tenía cirrosis Child-Pugh compensada. De pronto estaba en el hospital, tuvo un colapso agudo, lo llevaron a urgencias, tuvo hipotensión, tenía sangrado de un tumor que no se sabía que tenía, un tumor en el hígado. Terminó siendo un hepatocarcinoma de 14 centímetros. El manejo se hizo con embolización transarterial para controlar el sangrado. Después dejamos que el paciente se recuperara. Ustedes ven acá, este es el TAC cuando tuvo el sangrado. El paciente se recuperó. Medimos el remanente hepático futuro, lo cual era básicamente el hígado izquierdo. Correspondía al 32%, lo cual no era suficiente. Hicimos una embolización de la vena porta por radiología intervencionista. El remanente hepático futuro creció. Ustedes ven acá en el lado izquierdo los alambres, los coils con los que se hizo esto, y ven que el hígado izquierdo creció significativamente al 41%. Y después hicimos utilizando un abordaje anterior, con el hanging maneuver, hicimos una resección hepática derecha. Publicamos este caso por lo que se presentaba con hemorragia y este paciente lo hice en mi hospital anterior cuando yo estaba en Houston, y todavía casi 12 años después recibo tarjetas de Navidad cada año. Así que estos casos, según la teoría de
del BCLC generalmente no serían indicados para hacer una resección hepática. Es un ejemplo más de por qué lo hacemos en estos casos. Por último, ya para terminar, quería comentar algunas cosas. Esto es la única diapositiva que tengo de esto, pero son temas que creo que son fundamentales. De cada tema primordial se puede hacer todo un simposio, pero son temas que son súper importantes para los que están interesados en el manejo de hepatocarcinoma. Entonces, primero, resección en estados más avanzados. Creo que toqué este tema. No toqué un poco la parte de multifocal, ruptura lo toqué, invasión vascular, en cirrosis más avanzada, hipertensión portal. Resecciones extendidas no tienen ninguna contraindicación desde ese punto de vista. El tema de controversia de resección versus ablación, cuándo hacer una, cuándo hacer la otra, o resección versus trasplante, lo mismo acá. El manejo paliativo o de control de tumor en vez de, digamos, curación o objetivo de curación, que es básicamente a través de lo que conocemos como Liver Directed Therapies o terapias dirigidas al hígado, ya sea con TACE o embolización blanda o radioembolización con Yttrium 90 o radiación externa. Y probablemente lo más importante, si quieren estar en lo último de esto, yo creo que es las nuevas fronteras en el manejo sistémico. Por mucho tiempo, la única terapia digamos, quimioterapia o terapia sistémica era el sorafenib, que básicamente el ensayo clínico que mostró mejora de la sobrevida fue creo que era de 6, 7 meses a 10 meses. Y eso fue lo único que teníamos por muchos años. Y en los últimos 2 o 3 años han salido una cantidad de nuevas terapias, inmunoterapia, tanto así que están empezando a utilizarse en ensayos clínicos que nosotros estamos participando para hacer terapia adyuvante después de resección y terapia neoadyuvante en pacientes que son o de alto riesgo o que inicialmente son no resecables. Y creo que van a haber muchas nuevas fronteras también en marcadores moleculares y biológicos del tumor para seleccionar dichas terapias, ya que son factores predictivos de respuesta a tal quimioterapia o a tal inmunoterapia, además de ser factores pronósticos. Así que, en resumen y conclusiones, el hepatocarcinoma es frecuente y en general es de mal pronóstico. El manejo apropiado y oportuno es esencial para cambiar dicho pronóstico, especialmente identificar pacientes que pueden estar dentro del grupo de tratamiento curativo. Es importante entender el contexto de las diferentes guías de manejo y clasificaciones, entender los recursos locales y características de las opciones, por ejemplo, pacientes donde no hay un sistema de trasplante o pacientes donde hay un sistema de trasplante, pero la lista de espera es muy larga en comparación donde la lista de espera es muy corta, por ejemplo. Importante tener en cuenta que cualquier estadiaje que se utilice idealmente debe tener factores del paciente, factores biológicos o del tumor, de la función del hígado y considerar las alternativas terapéuticas. El manejo multidisciplinario es vital. La conferencia de tumores es un buen modelo y el tratamiento debe ser basado en la evidencia idealmente, lo que es mejor para el paciente desde el punto de vista de seguridad y de beneficio oncológico, no lo que tenemos nosotros, pero no tiene el de al lado, o lo que tiene el de al lado no tenemos nosotros. Es importante tener un input, un feedback de todas las disciplinas involucradas. La cirugía con la resección, la hepatectomía tiene un rol significativo. Se debe hacer dentro de estándares aceptados. Es algo que es más complementario que competitivo con el trasplante o con la ablación. Requiere para hepatocarcinoma de ciertas técnicas y manejo operatorio un poco más especializado que para otro tipo de enfermedades. Y el manejo de la hepatocarcinoma está evolucionando rápidamente con alternativas sistémicas que por primera vez tienen un impacto significativo. Y esto probablemente va a cambiar el rol del manejo local. Por ejemplo, nosotros pacientes que manejábamos antes con Liver Directed Therapy, ya sea con embolización blanda o quemoembolización, estamos ahora ya preferencialmente empezando a manejar con quimioterapia, por ejemplo, quimioterapia e inmunoterapia. Esto también va a traer un rol de adyuvancia y neoadyuvancia. Y es importante desde el punto de vista de trasplante entender si esto despega y cambia drásticamente el manejo o el pronóstico, cómo cambia el uso de la inmunoterapia en pacientes que van a ser trasplantados. Y con esto creo que termino. Esperamos que tenga unos 5 o 10 minutos para algunas preguntas. Y una vez más, muchísimas gracias por esta invitación y de verdad que es para mí un honor y un gusto poder estar acá con ustedes.
Gracias, doctora Naya, por su excelente presentación. Y este tema, pues obviamente, abordarlo en estos pocos minutos es muy difícil. Nos quedaríamos otras tantas horas tratando de cubrir otros tópicos que también son supremamente interesantes y que van evolucionando día a día en esta enfermedad tan compleja y que involucra pues a muchos de los grupos multidisciplinarios con los que día a día nos toca interactuar. Tenemos unos minutos para preguntas. Hay varias, digamos, con diferentes enfoques. Yo resumo aquí algunas de las cuales, digamos, también extracto la experiencia del grupo de la cardioinfantil. Nosotros, cada vez que tenemos un hepatocarcinoma, hemos pasado por todos los aspectos, desde el escepticismo de ya no poderle hacer nada hasta meternos a hacer muchas cosas, y creo que eso es parte de lo que le pasa a todo el mundo. Al comienzo, hace unos años, pues estuvimos muy entusiasmados con las restricciones quirúrgicas. Posteriormente nos desencantamos un poco porque muchos de nuestros pacientes se compensaban y digamos, tenían una serie de morbilidades asociadas al procedimiento quirúrgico que no nos daban como una tranquilidad y un buen resultado para seguirlas haciendo. Y desafortunadamente, a pesar de que se ha limitado el tema a lo que usted mostró, Daniel, en el tema de seleccionar muy adecuadamente cada paciente, pues seguimos como en ese limbo. Nos quedó claro de la conferencia que usted hablaba de que el paciente tiene que estar compensado, ¿cierto? Y hay unos criterios muy claros. Pero, por ejemplo, ¿qué papel tiene ahí la medición del gradiente en esos pacientes que sí que nos vemos muy compensados, pero que de pronto tenemos las duditas de si vale la pena hacerle esa medición del gradiente para ganar una mejor selección y tener un resultado más de fondo? ¿A qué pacientes nos recomendaría, por ejemplo, medirles ese gradiente como complemento de la otra evaluación que nos mostró, de la evaluación clínica y Shaila, por ejemplo? Sí, excelente pregunta. A ver, nosotros utilizamos generalmente, tienen que ser Childs A, y generalmente un menor de 10. Y dentro de Childs A, el score de ALBI, que usa la bilirrubina y la albúmina, es bueno para discriminar. No lo utilizamos muy frecuente, pero cuando tenemos duda, entonces vamos del Childs al ALBI. Porque el ALBI básicamente genera 3 diferentes grupos, A1, A2 y A3, que como que subclasifica a los pacientes con Childs A. Entonces, por ejemplo, un Childs A en el que yo tengo como dudas, el vaso mide como unos 14 centímetros y de pronto esto siempre ha sido crónico y no se sabe si es que el paciente tiene de pronto algún síndrome mielodisplásico o algo así crónico que no tiene, digamos, significancia en la sobrevida, pero que tuviera una importancia importante. Entonces, a ese paciente con un ALBI 3 de pronto no le haríamos la cirugía. Esto es más que todo aplicable a pacientes que vamos a hacer una resección mayor, es decir, una hepatectomía izquierda o mayor. Una de las cosas que utilizamos muchísimo es si hay hipertensión portal, ya sea por encuentros directos o indirectos como esplenomegalia o trombocitopenia, no hacemos la resección mayor. Así de sencillo. La cuestión es más cuando el paciente de pronto tiene, hace 6 meses tuvo plaquetas de 90,000 y ahorita están en 120,000 y el vaso está en 13 centímetros y no sabemos en realidad cómo está. Esos pacientes a veces le hacemos la medición y a veces nos sirve, pero no es algo que es claramente indicativo de que uno debe seguir o no, porque algunas veces hemos tenido pacientes que la medición es de 9, 10, 11, igual hacemos la cirugía y les va muy bien, y a veces tenemos pacientes que están así en el limbo y tienen
una medición de 5 o 6 y no les va tan bien. Por último, lo último que quiero decir es que utilizamos muchísimo la embolización de la vena porta. Cualquier paciente que le vamos a hacer una hepatectomía derecha, para mí, los que yo veo con hepatectomía derecha quiere decir que tienen un tumor grande en el hígado derecho. Esos pacientes, por definición, tienen cirrosis a menos de que sean hepatitis B. Pero si son hepatitis C, generalmente se presentan ya con cirrosis, así no sea obvio. Y por eso los trato con una embolización de la vena porta derecha. Así tengan un futuro remanente del 45%. ¿Por qué? Porque eso me va a medir la capacidad regenerativa del paciente. Si el paciente crece de 45 a 47, probablemente no hago ese caso, pero si crece de 45 a 55 y el benchmark, el threshold que utilizamos es más de 2% semanal. Es decir, ideal 8% en un mes, que es lo que utilizamos para eso. En ese caso, ese paciente, así digamos, estuviera en 30 y creció a 38, ese paciente probablemente lo haga. Entonces, digamos, esos son el tipo de mediciones que utilizamos, pero muchísimo, muy liberales con la embolización de la vena porta. Digamos, de la mano con esto, lo que vemos es que en la medida que los equipos se especializan y hay un mayor manejo multidisciplinario, tanto de médicos de UCI, de anestesia, clínicos y cirujanos, pues los resultados son mejores. Sin embargo, Daniel tendrá algunos tips, digamos, de manejo perioperatorio que puedan servir como para mejorar esa evolución clínica que a veces no es tan predecible. Nos ha pasado que hemos tenido resecciones muy pequeñas y desafortunadamente el paciente empieza a hacer ascitis y termina pues complicado por diferentes comorbilidades. Vale la pena, por ejemplo, darles algo de nutrición y mejorar el estado nutricional, ponerles diurético, ponerles albúmina, mantenerlos en cuidado intensivo. Por ejemplo, nosotros acá no tenemos fellows ni tenemos médicos permanentes que nos cuiden posoperatorios. Digamos, ¿cuáles serían algunas recomendaciones o tips perioperatorios para un mejor manejo de sus pacientes? Claro. Primero, fundamental entender el contexto, ¿no? Y yo creo que uno tiene que crear un sistema que debe ser estandarizado para el contexto en el que uno está. Es decir, puede ser que mi terapia perioperatoria sea muy diferente a la de Johns Hopkins y sea muy diferente a la de la cardioinfantil, dependiendo también de los recursos que uno tiene. Entonces, eso es importante entender eso. Segundo, creo que el hígado es de los órganos que con el tiempo he ido aprendiendo, es de los órganos que si se hace la selección adecuada, la mayoría de las cosas que pasan y tienen que pasar, pasan en el momento quirúrgico. Y eso no solo aplica al cirujano, sino importantísimo a la parte anestésica. Yo antes, aparte, digamos, de la selección, le daba posoperatorio, les daba al día 2 albúmina, después al día 3 Lasix, furosemida, los ponía secos. Hoy yo no uso nada de eso, pero la clave es que todo anestesiólogo, yo termino una hepatectomía derecha y el paciente ha recibido 400 líquidos, 400 cc's de cristaloides y ya es todo, a menos de que haya habido sangrado o algo así. Y después de que ya terminé, mientras estoy cerrando, le digo, llévelo, dele otros 600 para que le demos 1000, por ejemplo. O dele otros 1000 para que queden 1500. Pero el stroke volume variation, que es la forma como miden la precarga, siempre es el equivalente a hacer la cirugía con una CVP de 0. Yo creo que ni siquiera llegamos a 5. Entonces, eso es fundamental. Siempre utilizamos la maniobra de Pringle. Y entonces, mantener el paciente seco, la maniobra de Pringle. Y de resto, yo creo que es la selección. Y no digo esto desde que la gente no lo haga bien y apropiadamente, sino que a pesar de que nosotros
tenemos todas las terapias, nosotros no somos un centro de trasplante. Entonces yo tengo conexión con un centro de trasplante en la ciudad, pero la realidad es que el sistema, digamos, de nuestra comunidad en Florida y en el sureste de Estados Unidos, los médicos y los mismos pacientes ya saben a dónde van, depende de lo que tengan. Entonces, para mí, es muy raro yo ver el paciente cirrótico descompensado. Entonces, nosotros somos un centro especializado de cáncer. Entonces, yo probablemente no veo la cantidad de pacientes que están súper enfermos por la falla hepática como los que ustedes ven, y mucho menos los que están ahí borderline, que son más difíciles de manejar y que son de pronto los que tú estás describiendo. Nosotros tenemos el beneficio de ver la gran mayoría son Charles A compensados. Entonces, eso también de pronto, pero digamos, dentro de Charles A compensados, eso es lo que hacemos. Vale, el tiempo se nos acaba, Daniel, pero pues quisiera cerrar con una pregunta. ¿Hasta cuántas resecciones es válido? ¿Hasta cuántas por recurrencia, por ejemplo? Hice una patectomía, entonces el remanente viene otra recurrencia, la puedo operar. ¿Mantengo los mismos criterios o en esas resecciones alguna indicación o lo mandamos de una vez de pronto a terapia directa para un trasplante de salvamento, algo así? ¿Cuál sería, digamos, como la recomendación en ese sentido? Yo creo que siendo no un cirujano de trasplante, creo que el tratamiento ideal para el hepatocarcinoma es el trasplante hepático. Sin embargo, es algo que no se puede usar para todos los pacientes simplemente porque no hay órganos para todo el mundo, porque los órganos compiten con otras enfermedades que de pronto tienen mejor resultado con el trasplante que el hepatocarcinoma. Así que, comenzando con ese principio, tenemos una selección muy estricta de qué paciente se beneficia de la resección hepática, pero si el paciente tiene una recurrencia distal, o sea, es decir, en otra parte, en otro segmento, y es un paciente cirrótico, ese es el momento de considerar un trasplante hepático si no se consideró la primera vez. Porque básicamente el paciente, desde el punto de vista, para mí, está diciendo que esto es una enfermedad hepática, básicamente, y que no es sino que le haga y va a ir a tener la siguiente recurrencia. Además que algunos pacientes, la mayoría, y esto es controversial, se presentan con recurrencia que está dentro de los criterios, pero otros se presentan con criterios por fuera de los criterios. Así que si hay una recurrencia con criterios y yo todavía puedo proveerle un tratamiento curativo, por decir algo, si es una recurrencia de 2 centímetros, en ese caso la manejaríamos con una ablación, porque es un tratamiento curativo para un tumor de 2 centímetros. Pero si tiene un tumor de 4 centímetros y se le puede dar una resección, probablemente mandaríamos ese paciente a trasplante. Perfecto. Muchas gracias, doctora Anaya, por excelente presentación, por compartir su experiencia, sus conceptos con nosotros, con todo el grupo. Esperamos que nos podamos ver en otra ocasión y seguir hablando de estos temas que nos apasionan a todos y que nos siguen alimentando nuestra sed de cada día tener un poco más de conocimiento y tratar a nuestros pacientes de la mejor forma. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde por el acompañamiento, por sus inquietudes, por estar aquí compartiendo con nosotros una tarde más de conocimientos especializados en hepatocarcinoma y su tratamiento quirúrgico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.